Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a desgranar un material que, sinceramente, es fascinante y da muchísimo que pensar. Vamos a ponernos un poco serios y analíticos para desmontar una de esas tendencias espirituales que se han vuelto súper populares últimamente, pero que, igual no entendemos del todo bien. Basándonos en un informe bastante exhaustivo sobre los vínculos generacionales, vamos a cuestionar, de arriba abajo, todo ese mundillo de la comunicación ancestral. Al final de este análisis quedará clarísimo por qué el famoso egregor familiar o los campos morfogenéticos jamás de los jamases deberían llevar el timón de nuestras vidas. ¡Vamos a por ello! Bueno, entremos en materia. Y para arrancar, pongamos sobre la mesa esta gran pregunta. ¿Siguen los ancestros dictando órdenes? Literalmente, esta es la base de toda la investigación fenomenológica que vamos a repasar. Porque parémonos a pensarlo un segundo. ¿Es de verdad factible que familiares que fallecieran hace décadas, o igual hace siglos, sigan ahí, en el más allá, organizando el cotarro e intentando dirigir nuestro día a día en el presente? Así que esto nos lleva directos al primer punto. Sección 1. El mito del contacto ancestral. La ilusión de la guía post-mortem. El meollo de todo este fenómeno es esa obsesión tan moderna que tenemos ahora por recibir guía, entrar en trances y, básicamente, seguir a pies juntillas lo que supuestamente nos dictan linajes que ya pasaron a mejor vida. En el ecosistema espiritual de hoy, sobre todo en ambientes neochamánicos o de la New Age, parece que interactuar todo el rato con los ancestros es un requisito casi obligatorio para sanar. Es como si de repente fueran terapeutas de guardia disponibles las 24 horas desde el más allá. Pero claro, el documento en el que nos basamos es súper escéptico con esto. Nos advierte de que se está mercantilizando y romantizando el saber ancestral. O sea, se convierte en un símbolo hecho a medida para nuestras necesidades terapéuticas actuales, y no en un contacto trascendente real. Y este es un matiz importantísimo. Vale, sigamos avanzando para ver cómo se desarrolla todo esto. Sección 2. Incoherencias del más allá. Desmontando la fantasía astral. Fijémonos en esto. Hay una cita que se repite muchísimo en las supuestas canalizaciones modernas que dice algo así como «qué terribles eran los conquistadores y cuánto daño han hecho a nuestro pueblo». El análisis rescata esta frase porque, francamente, deja al descubierto una hipocresía histórica tremenda. Si lo pensamos con un poco de lógica, esos mismos ancestros en su propia época también masacraron, conquistaron y sometieron a otras culturas. Entonces, ¿tiene algún sentido que un ser supuestamente elevadísimo y lleno de luz guarde rencores tan terrenales o que tenga amnesia selectiva sobre sus propias batallitas históricas? Pues va a ser que no. El texto hace muchísimo hincapié en esto. El mero hecho de morir no le otorga sabiduría absoluta absolutamente a nadie. Es más, hay 3 banderas rojas enormes, 3 rasgos clarísimos que invalidan por completo el supuesto mensaje ancestral: el juicio, los reproches y la búsqueda de venganza. El material es categórico aquí. Si el mensaje incluye estas cosas, olvidémoslo, no viene de un antepasado evolucionado. Una conciencia que de verdad se ha liberado del plano físico no va a estar evaluando las cosas con una mentalidad tan, digamos, cortita, ni va a estar pidiendo que se salden cuentas de honor o de hambre. Al final, estos comportamientos, que están llenos de cargas emocionales superhumanas, lo único que demuestran es que son proyecciones nuestras, o sea, agendas del presente que alguien ha disfrazado de mandato milenario. Y aquí llegamos a un concepto que ilustra a la perfección el gran agujero negro metafísico de toda esta historia, los llamados bardos. En la cosmovisión tibetana, los bardos son básicamente estados intermedios. Son fases de transición donde la conciencia se disuelve y se reorganiza, justo antes de reencarnar inevitablemente. Según este ciclo natural de evolución, el alma tiene que avanzar sí o sí. Por tanto, esa idea de que los ancestros se quedan ahí, dando vueltas por el plano astral durante siglos, como si estuvieran en una sala de espera eterna dando consejitos a los vivos, pues técnicamente hablando es una incongruencia monumental. Vamos, que el veredicto cae por su propio peso. Permanecer atrapado en el plano astral dictando consejos es en realidad un síntoma de estancamiento total y no de evolución. Siguiendo la cosmología tradicional que expone nuestra fuente, que alguien se quede ahí tantísimo tiempo es algo bastante turbio y no da muy buena espina. La verdad, va totalmente en contra del flujo natural que debería seguir un alma. Si un ancestro no ha vuelto a encarnar o no ha trascendido después de muchísimo tiempo, mucho ojo, porque no estamos ante un maestro súper sabio, estamos ante una especie de residuo psíquico que ha fallado estrepitosamente en su propio camino evolutivo. Y con esto llegamos a un punto de inflexión clave en nuestro análisis. Sección 3. Entidades y campos mórficos. La verdadera identidad detrás del velo. Aquí la comparativa entre los dos enfoques es súper reveladora. Por un lado tenemos el modelo espiritualista. Este modelo asume, de forma un tanto ingenua, que estamos interactuando directamente con espíritus de parientes que aún tienen su propia voluntad y agencia. Pero, por otro lado, está el modelo de resonancia mórfica que nos dice que en realidad estamos tratando con información sistémica codificada. Lo que propone el análisis es dar un paso valiente.
Dejar a un lado esa interpretación puramente espiritualista que tiene muchísimo riesgo de sesgos e ilusiones y adoptar este marco de resonancia sistémica. ¿Por qué? Pues porque ofrece una explicación rigurosa, muy psicológica y libre de dogmas sobrenaturales para entender qué es exactamente lo que pasa cuando intentamos conectar con el pasado. Vale, pero ¿qué son exactamente estos campos mórficos? Vamos a desgranarlo. Básicamente se describen como un bucle de retroalimentación no local, un lugar donde se almacenan hábitos y memorias familiares en lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo. Es decir, cuando alguien intenta conectar con su árbol genealógico, lo más probable, con diferencia, es que esté sintonizando con una huella, una especie de impronta energética estática del linaje, y no con una persona consciente y viva. Claro que el campo tiene un archivo de información brutal, pero cuidado, no tiene capacidad de aprender por su cuenta ni voluntad propia después de la muerte. Es como leer un disco duro, no hablar con el programador. Pero cuidado, porque el análisis no se queda ahí y lanza una advertencia muy seria sobre algo peliagudo: el riesgo de suplantación. Resulta que hay entidades parasitarias de eso que llaman el bajo astral que son expertas en mimetizar, en copiar la identidad del ancestro. Abrirse indiscriminadamente a canalizar a diestro y siniestro es, en la práctica, abrir una brecha de seguridad sistémica enorme. Estas entidades, que son puro oportunismo, se aprovechan de que estamos vulnerables emocionalmente para alimentarse de nuestra energía, o sea, un vampirismo energético de manual. Y lo hacen disfrazándose del abuelo entrañable o del ancestro protector, simplemente para ejercer un control psicológico bastante perverso. Todo esto nos empuja a mirar qué hay en nuestro interior, cuál es nuestro motor humano. Sección 4. La psicología del apego. La carga de la herencia psíquica. ¿Y por qué nos aferramos con uñas y dientes a estos fantasmas? La respuesta de los textos es súper contundente. Esta obsesión genealógica esconde un apego insano que literalmente sabotea nuestra libertad. El material explica que este apego funciona en la práctica como un parásito. Lejos de ser un acto bonito de devoción familiar, esa necesidad obsesiva de pertenecer y de estar siempre conectados mantiene viva una estructura sistémica que por ley natural hace tiempo que debería haberse disuelto. Al final lo que hacemos es crear un bucle transgeneracional súper tóxico que frena nuestro propio crecimiento, echándonos a la espalda una mochila pesadísima que nos impide vivir de verdad en nuestro presente. Y esta diapositiva es interesantísima para entender el tamaño de esta ilusión. Cito textualmente de la fuente. Entre comillas, el mensaje obedece a la idiosincrasia de la persona. Creo sinceramente que es pura fantasía. Y aquí está la clave absoluta. Nos muestra que muchísimas de estas supuestas revelaciones místicas son en el fondo un bucle autorreferencial tremendo. No hay nadie súper sabio al otro lado de la línea. Simplemente somos nosotros mismos, proyectando nuestras propias sombras psicológicas, nuestros sesgos, nuestras ideologías o esos conflictos emocionales que aún no hemos resuelto. Y claro, todo queda muy validado porque le ponemos la etiqueta inatacable de mandato ancestral. Bueno, y así llegamos a la parte final, que es sin duda la más empoderadora de todo el análisis. Sección 5. Hacia la soberanía personal, recuperando la autoridad vital. Y aquí lo fundamental es aplicar 3 estrategias clínicas de intervención, lo que el texto llama higiene metafísica. Hay que tenerlas muy en cuenta. Primero, filtrado ético. Hay que invalidar de golpe cualquier comunicación que venga con juicios, exigencias de venganza o que intenten controlarnos. Son banderas rojas clarísimas de manipulación. Segundo paso, desacoplamiento. Se trata de retirar toda nuestra atención y energía psíquica de esas supuestas órdenes que vienen de fuera. Es pura lógica. Si no les damos atención, su influencia se cae a pedazos. Y el tercero, restablecimiento. Una ruptura firme, consciente y definitiva de esa lealtad familiar que hemos entendido mal. Cortar estos lazos tóxicos es el único camino real para recuperar nuestra autonomía en el aquí y el ahora. Para ir cerrando la explicación de hoy, nos llevamos una reflexión final ineludible. ¿El mensaje recibido fomenta libertad o encadena deudas históricas? Después de analizar todo esto, queda clarísimo que el egregor familiar y los campos morfogenéticos jamás, bajo ningún concepto, deben tener el poder de dirigir el destino de nadie. Como hemos visto desde todos los ángulos posibles, no es una práctica fiable. Dejar a los muertos en paz no es faltarles al respeto, es una liberación totalmente necesaria. La verdadera madurez espiritual consiste en hacerse cargo de nuestra propia existencia, sabiendo que la libertad real empieza justo en el momento en que cortamos esos hilos invisibles del pasado que intentan gobernar nuestro presente.